¿Por qué sigo a Jesús? Bueno, yo sigo a Jesús porque aun cuando yo no lo merecía, Él vino y se entregó por amor. Él me demostró de su grande amor y me dio una identidad de ser llamado hijo de Dios. Muchos pueden ver en la actualidad hasta donde yo estoy, qué es lo que hago, qué es lo que me gusta. Muchos pueden ver en donde yo estoy sirviendo para la obra, pero muchos no conocen el detrás de todo esto. Muchos no conocen la historia. Acá va un poco de la historia de William Molina. Me recuerdo que hace muchos años, cuando estaba estudiando, yo era el típico alumno en el cual se sentaba hasta atrás. El típico alumno en el cual todos los compañeros tenían sus grupos de trabajo, sus amistades, se relacionaban mucho para trabajar y hacer cualquier juego, cualquier cosa dentro que pedían del colegio y así. Y yo era el típico alumno en el cual le hacían mucho bullying. Yo sufrí mucho de bullying. Me recuerdo de que cuando la maestra decía hagan grupos de trabajo, yo era el último que escogían. No me querían elegir a mí. Y yo me sentía mal, me sentía rechazado, me sentía totalmente con una tristeza enorme. Me recuerdo que también yo era de los que llevaba su refa para donde estudiaba y me quitaban mi refacción también, me quitaban la comida. Me recuerdo que también hubieron ocasiones en donde al salir del establecimiento me ofrecían pelear conmigo. Me golpearon en algunas ocasiones y yo llegaba a mi casa golpeado y decía, ok, me caí de la bicicleta, me caí jugando, estaba jugando fútbol y tropecé. La típica excusa de un niño en el cual sufría de bullying, pero no quería que los papás se dieran cuenta. Pasaron los años y pues ya tenía como alrededor de 16 años, 17 años, cuando pasó algo que dio un giro en mi vida. Me recuerdo que aún estaba estudiando y llegué a mi casa con miles de cosas en mi cabeza. Siempre yo escuchaba muchos pleitos dentro de mi casa, dentro de mi papá y mi mamá. Y recuerdo que ese día yo llegué a mi casa. Mi papá empezó a decirme miles de cosas a mí, empezó a decirme miles de cosas. Y pues yo no aguanté y empecé también a discutir con mi papá en ese momento. Empecé a hablarle fuerte a mi papá como nunca lo había hecho antes. Empecé a discutir, nos dirigimos palabras. Llegamos al punto en donde las palabras ya no nos hicieron efecto y empezamos a agarrarnos a golpes. Me acuerdo de que agarramos muchas cosas de las que habían alrededor de nosotros, agarramos vasos, platos, incluso me recuerdo que agarramos sillas de madera que teníamos y nos las empezamos a tirar. Me recuerdo que también agarré mis puños y empecé a golpear a mi papá y él me empezó a golpear a mí también. Y estuvimos así cuando de repente llegó mi mamá y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por favor, sepárense. Mi mamá vino y agarró a mi papá y lo sacó fuera al patio, mientras a mí me dejó solo en la casa. Y me recuerdo de que cuando yo me quedé solo, lo primero que hice fue cerrar las ventanas, cerré las puertas con llave. No quería saber de nada, estaba furioso, estaba golpeado, estaba muy enojado y cerré todo. Mi mente empezó a trabajar de una manera negativa, empezó a recordar muchas cosas de que mis compañeros hacían, muchas cosas que yo había visto en la televisión que hacían cuando alguien se sentía así, cuando alguien no sentía alguna salida. Me recuerdo de que estaba muy enojado y empecé a romper las ventanas de mi casa con mis puños. Y me recuerdo que muchos de los fragmentos de vidrio me quedaron incrustados acá en mis puños. Y empezaba a sangrar ya en mis puños. No bastó, no me sentía tranquilo, no sentía que me hubiera tranquilizado con hacer eso. Y decía en mi mente, por favor, necesito de algo que de verdad me ayude a tranquilizarme.
Y pasó por mi mente miles de cosas, pero me recordé de una en específico que fue de que algo que había visto en la tele, que era cortarse las venas. Lamentablemente se me vino eso por mi mente, y también yo había visto muchos de mis compañeritos que hacían eso, muchos de mis amigos que hacían eso, y dije, bueno, lo voy a intentar, a lo mejor esto lo soluciona, a lo mejor me sienta mejor. Vine y de los pedazos de vidrio que había roto con mis puños, tomé el más filoso, el más grande, el que tenía mucho filo, y empecé a cortarme mis brazos. Empecé a cortarme una y otra vez en los dos brazos. Me recuerdo que llegué al punto hasta de que miraba mi hueso. Llegué al punto de que estaba sangrando todo mi brazo y no paraba de sangrar. No había encontrado solución, que no era lo que yo necesitaba, que no me sentía tranquilo aún habiendo hecho eso. Y fue cuando el enemigo empezó a trabajar en mi mente y empezó a decirme, ok, ya intentaste esto, ¿por qué no intentas ahora con algo más grande? ¿Por qué no intentas ahora con otra cosa más? Y fue cuando por mi mente pasó en quitarme la vida. Me recuerdo de que fui a donde estaba mi habitación y tomé una soga y me la amarré al cuello. Me recuerdo que me la empecé a amarrar, me la empecé a apretar, empecé a colocarla en algún lugar para dejar de ahorcarme. Y me acosté en la cama con eso apretado, haciendo presión en otro lado donde te la tenía amarrada. Y me recuerdo que por mi mente pasaba, ok, esto va a ser la solución. Pasó el tiempo, pasaron los minutos y me recuerdo de que yo no me podía mover, no podía mover ni un solo brazo, ni un solo pie. Creo que mi cuerpo estaba de otro color, mi cara de otro color, había cambiado totalmente. Yo había encerrado todo en mi casa, nadie podía entrar, o sea, literalmente yo ahí me estaba muriendo. Llegué al punto en donde no podía abrir ni siquiera los ojos, ya no tenía fuerza para abrir los ojos. Solo podía escuchar todo lo que pasaba a mi alrededor. De repente yo escuché de que abrieron una puerta, de que botaron una puerta. Y me recuerdo que cuando al donde yo estaba, empecé a escuchar una voz. Empecé a escuchar la voz de mi mamá que me decía, hijo, ¿qué hiciste? Hijo, ¿qué hiciste? Hijo, no. Hijo, no puede ser. Hijo, no. Hijo, no. Y mi mamá me empezaba a mover. Yo no sentía nada de mi cuerpo. Mi mamá empezó a llorar, me empezó a quitar todo lo que yo tenía. Me empezó a quitar toda la soga que yo me había amarrado. Y mi mamá, hijo, ¿qué hiciste? Hijo, no puede ser que te hayas matado. Hijo, no. Yo escuchándola, pero yo no podía hablar. Yo estaba totalmente debilitado, yo no podía hablar. Cuando a lo lejos escuché una voz. Cuando a lo lejos escuché una voz que me dijo, desde el vientre yo te escogí, desde el vientre de tu mamá yo te escogí. Y vos tenés un propósito en el cual yo te he dado. Me recuerdo de que mi mamá me abrazaba y me ponía miles de cosas en la nariz para que yo pudiera respirar y cosas así, para que yo pudiera levantarme. Y cuando logré abrir los ojos, vi a mi mamá estar ahí y llorando, abrazándome, y pude sentir un abrazo tan enorme. Pude sentir en donde Dios me daba una segunda oportunidad para vivir, en donde Dios me dio una segunda oportunidad. Si mi mamá se tarda un poco más de tiempo, yo no estaría acá.
Y yo le agradezco tanto a Dios primeramente y a mi mamá, porque ellos fueron parte importante de todo esto. Luego se acercaron unas amistades a mí y me empezaron a aconsejar, me empezaron a ayudar cuando yo más necesitaba. Y también quiero agradecer a esas personas que se acercaron conmigo y que estuvieron conmigo. Yo sigo a Jesús por eso, porque Él me demostró de su amor cuando yo no lo merecía. Él me rescató de la muerte. Él me dio una segunda oportunidad. Él me dio una identidad. Dios tenía un gran propósito para mi vida. Y ahora aquí estoy adorándole y sirviéndole. Y puedo decir que ha sido lo mejor. Y es por eso que yo sigo a Jesús. ¿Y tú? ¿Por qué sigues a Jesús?